Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo a las 8:05 de la mañana del 7 de julio, martes del 2026. En Noticias con Café en Bonita Radio, hoy empezamos a hablar de fútbol, de soccer, de balompié, como le dicen los latinoamericanos en un momento dado. Y es que lo que pasó anoche en el esfuerzo de Bélgica contra Estados Unidos, o como dicen ellos, Estados Unidos contra Bélgica. Yo quiero empezar diciendo que lo que hizo Romelu Lukaku del Congo, un inmigrante en Europa, fue sellar un partido espectacular, que yo lo discuto, además de poder decir poco con relación a lo que tiene que ver con ese deporte y sus especificaciones y su expertise, porque no soy una experta en deporte. Para eso está Rodrigo Otero Goico, que nos dirá en algún momento de la semana qué piensa sobre ese asunto. Pero traerlo para mí es importante por lo que significó lo que yo creo que fue un acto de corrupción de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de la liga, la FIFA, Gianni Infantino. Y es que ustedes saben que un día antes el presidente le había pedido a Infantino que eliminara la tarjeta roja que le dio un árbitro a este personaje, Balogun, en el equipo de Estados Unidos por lo que había sido una sanción, porque se tapó la boca, y ustedes saben que ahora está prohibido taparse la boca porque lo que hacen los jugadores es supuestamente insultar al contrario o insultar a los árbitros. Y el árbitro lo sacó del juego, y supuestamente para los expertos, es uno de los mejores goleadores que tiene el equipo de Estados Unidos. Y Trump cogió el teléfono, llamó a Infantino y le dijo: revísate eso para no dejarlo fuera del que iba a ser un gran juego, o se sabía que iba a ser un buen juego y un juego fuerte contra Bélgica para pasar a los cuartos de finales. Eso es corrupción para mí. Sí, para mí es corrupción. Una persona con el poder del presidente de Estados Unidos llamar a otro que se atreva a hacer lo que en efecto hizo. Dejaron sin efecto la sanción, echaron para atrás todo lo que había decidido el árbitro, intervino y Balogun participó del juego de anoche. ¿Qué pasó? Que no solamente Lukaku, porque él fue el que selló para mí la victoria con el cuarto gol.
sino que se comportaron a la altura de lo que siempre han sido en este juego los belgas y le dieron una pela 4-1. Para mí es una pela, independientemente de que sean solamente 4, al equipo de Estados Unidos. Yo quiero traer esto como telón de fondo de lo que vamos a discutir y que nosotros discutimos mucho cuando traemos investigaciones que tienen que ver con el nivel de corrupción que hay en Puerto Rico. Si un presidente de Estados Unidos se atreve a hacer esto en un juego, en lo que tiene que ver con la gobernanza del deporte, específicamente en el caso de la Liga de la FIFA, que todo el mundo, digo, los que saben, hablan, y yo he escuchado y he leído a compañeros periodistas hablar de que no tienen la evidencia, pero tampoco lo dudan de que haya corrupción en la FIFA, por la manera en que se comportan. Imagínense lo que hace un gobernador o una gobernadora republicana con el modelaje que tiene del presidente Donald Trump. Y yo decía ayer que a mí, yo no quería pensar que el gobierno de Puerto Rico con el gobierno de Estados Unidos le estaban poniendo el pie a una comitiva de médicos que estaban tratando de llegar a Venezuela para hacer su trabajo de humanitario y tratar de ayudar allí a los hermanos y hermanas que tienen serios problemas hoy a partir de la tragedia del 26 de junio de los terremotos que afectaron a Venezuela. Yo no quiero pensarlo, pero cuando menos de 12 horas antes tengo que yo no lo había aquilatado completamente porque yo les aseguro que a mí esas cosas cuando yo las leo por primera vez pienso que son fake news. Y yo ayer no lo discutí con ustedes, pero hoy, después que leí que en efecto el propio presidente de Estados Unidos dijo, sí, yo lo llamé, chico, deja eso fuera porque para que no nos afecte el juego. Pues no solamente no le afectó el juego porque Balogun no metió un solo gol, sino que le dieron la pela que le dieron y los eliminaron. No cayeron entre los 8 mejores del mundo. Así es el karma, pero sobre todo, si eso ha pasado en Puerto Rico, que tenemos una gobernadora que la hemos visto ser vengativa, de coger el teléfono y llamar a medios de comunicación en contra de los periodistas que le hacen las preguntas, que son bien pocos a nivel tradicional. Así sacó a un fotógrafo que le hacía preguntas en las conferencias de prensa cuando se quejó de él. Y allí en donde trabajaba o trabaja ese fotógrafo, hicieron lo propio y lo sacaron. El compañero Juan Costa. Yo creo que es importante que tengamos claro eso desde el día 1. Gracias por estar y recuerden que siempre pueden apoyar nuestro esfuerzo a través de este chat cuando estemos en vivo. Y de ahí hay una nota también importante que deja caer un grupo en Facebook que dice los héroes de Europa son nietos de migrantes africanos. Y yo creo que esto es bien importante, ¿saben por qué? Porque uno de los más terribles discrímenes que padecen nuestros países es precisamente el no reconocimiento de que los africanos son los que han tenido mucha participación en todos los renglones de nuestros países, incluyendo siendo los esclavos que querían esclavizar los imperios, entre otros Estados Unidos. Y Lukaku, Balogun, todos ellos son en efecto descendientes de africanos. Y eso hay que reconocerlo no cuando meten un gol, siempre. Y Lukaku estaba diciendo eso precisamente en una intervención que tuvo después de el gol de anoche, que decían que cuando fallaba era un inmigrante africano en Europa. Y cuando
metía el gol, era belga. No se nos puede olvidar. Siempre son los inmigrantes, son los descendientes de africanos que están haciendo deporte y tantas otras intervenciones culturales y políticas y económicas en nuestros países, que hay que decir que son ellos los que llegan a ese nivel de heroicidad. Y para no dejar de seguir insistiendo en lo que me parece importante que está pasando en San Juan, en lo que desde la semana pasada hemos traído con las denuncias de tres legisladoras en la legislatura municipal de San Juan, pero también de las comunidades, y nosotros hemos investigado el asunto de quiénes son los que quieren desarrollar o construir un multipiso de estacionamiento allí en el área del Escambrón. Pedro Cardona Roy ha hecho desde el viernes realmente diferentes videos. Me parece que este es uno de los más importantes, alrededor de lo que ocurre en el área del Escambrón en términos de los mapas de vulnerabilidad por inundaciones. Este es uno de esos videos que yo creo que tiene gran información de lo que significa que hayan desarrollos de más cemento en el área del Parque del Tercer Milenio, el Escambrón. Esto, gente, es información que la legislatura municipal de San Juan no ha dado, a pesar de que la semana pasada quería, desde el miércoles, aprobar sin subasta, sin vistas públicas, sin proveer la información a la gente de San Juan ni al país de qué es el proyecto 55, más allá de establecer que le quieren dar un predio a Smart Parking System, a Miguel Cabral Veras, para que erija allí un edificio de estacionamiento que finalmente lo que vienen a hacer no solamente es a tapar la vista, es impactar un terreno que, según esta historia, en un corto en las redes sociales de Pedro Cardona Roy, se impacta en un lugar inundable, porque así lo señalan los mapas de FEMA. Y si eso no le importa a Miguel Romero, a la gente de San Juan le debe importar. Y me parece que de toda la información que hemos traído sobre precisamente cómo se ha dado este proyecto y cómo la legislatura municipal, con un sello de goma de Miguel Romero, quería y quiere despachar este proyecto, la gente tiene que enterarse de lo que puede ocurrir con una construcción como esta en el Parque del Tercer Milenio. Y yo escuchaba a uno de esos PNP populetes que están en los medios tradicionales, pero realmente yo no lo escucho, lo leí en una intervención precisamente que le contestó a Pedro Cardona Roy la información que está solicitando para saber de qué va el proyecto 55 de la legislatura municipal de San Juan. Decir que ya bastaba de tantos estudios, porque los estudios lo que querían hacer era descartar proyectos que tenía el municipio. A mí me parece que eso es irresponsable, porque no es posible que este país siga construyendo como construyeron en San Patricio, y cada vez que caen 2 gotas en San Patricio se inunda el estacionamiento de ese centro comercial. Y sufren las comunidades aledañas, la gente que vaya a comprar. O sea, sufre la gente, no sufre el cemento. Y si hubieran hecho caso a lo que realmente decían los estudios, que allí a lo que le estaban metiendo cemento era a una quebrada y a un cuerpo de agua, no hubiera pasado y no pasaría lo que pasa hoy. Que siempre hay por mínimamente 3 carros con agua hasta la capota. Y yo creo, gente, que esas son las cosas que debemos seguir mirando. Si no lo han visto,
vayan a las redes sociales de Pedro Cardona Roy, allí está el video. Yo tengo un problema con el video porque me molesta la voz en inteligencia artificial, por eso no lo traigo con sonido, pero la información es súper importante y valiosa. Voy a tratar de hacer un resumen de ese video y traerlo porque eso debería estar viralizado hoy. Si no les importa que Miguel Cabral, el amigo de Barquín, el que hoy preside la Cámara, o bueno, presidía porque parece que escogieron a otro, a un populete casi PNP en el fin de semana, Che Julio Aparicio. Ramón Barquín, el amigo de la gobernadora. Si no le importa que Miguel Cabral Vera, con todo el pedigrí que tiene, y también quiere entrar a Puerto Rico otra vez desde el 2024, gracias a Miguel Romero en San Juan, con gente como Ramón Barquín y haciendo negocios, tratando de traer negocios, y me imagino que llevando negocios de los de él a República Dominicana y viceversa, pues por lo menos que les importe que en efecto el problema mayor que puede tener, según el experto en estos asuntos, arquitecto planificador Pedro Cardona Roy, es precisamente las inundaciones que se pueden provocar con este tipo de desarrollo para lo que no está hecho, digamos, para lo que no está hábil el terreno donde lo quieren poner. Entonces, que conste, siempre lo digo, Miguel Romero, si usted tiene alguna contestación a esto, nos encantaría que nos dijera qué piensa sobre que esos terrenos son susceptibles a inundaciones según los mapas de FEMA. No lo dicen los mapas de Pedro Cardona Roy porque Pedro no produce mapas, eso lo produce FEMA, la agencia federal de Estados Unidos, del país al que usted entiende Puerto Rico tiene que anexarse. Así que sería bueno que contestara esa pregunta. Pedro Cardona Roy hizo ayer algo que yo lamento decir que creo que va a quedar en nada, porque no creo que Gloria Escudero, la presidenta de la legislatura municipal de San Juan, le entregue los documentos que está pidiendo. Entre ellos, documentos que tienen que ver con los mapas. Son 37 documentos en total. La titularidad del terreno, la escritura mediante el cual el municipio adquirió los terrenos del Parque del Tercer Milenio, la justificación legal del negocio propuesto, el memorando o análisis jurídico que justifique la concesión del derecho de superficie, la exención del proceso de subasta pública, el fundamento legal utilizado. Todo esto se une a los requerimientos de información que hasta cierto punto, sobre la base de esta misma evidencia, ya presentó Ingrid Colbert como minoría del Partido Popular en esa legislatura. Si se evaluaron propuestas alternas, la información cartográfica y territorial, el plano, el área completa del parque, identificación precisa del terreno, objeto del derecho de superficie, bienes de dominio público, incluyendo el límite interior, tierra adentro, olita, bienes municipales, zona marítimo terrestre, servidumbres existentes, patrimonio histórico, información económica, los estudios utilizados para establecer el canon, valoración del terreno, metodología de tasación, ajustes futuros del canon, garantías del municipio. ¿Qué no le pidió Pedro Cardona Roy? Esa es la información que los ciudadanos de San Juan deberíamos tener, porque lo que quiere hacer el alcalde de San Juan es precisamente limitarle la capacidad a la gente que utiliza el parque hoy, de todas las maneras posibles que se puede utilizar un parque para hacer un edificio multipiso. ¿Y complacer a quién? A Ezra Ishai y a Miguel Cabral Vera, que por lo menos 9 de sus generaciones van a poder tener acceso a dinero a través de los pagos de ese proyecto de estacionamiento. Si eso no es importante, pues entonces yo quisiera que Gloria Escudero me contestara
¿Qué es lo importante para la legislatura municipal? Que es lo mismo que la legislatura a nivel nacional tenga que solicitar y darle cuentas a aquellos que los eligieron y a todos los sanjuaneros, porque ellos representan a todos los sanjuaneros. Es posible que Gloria Escudero sea como Jennifer González. No, yo trabajo para los PNP y como Tomás Rivera Chats, porque como ellos barrieron. Pero esa es la información que debería circularse, debería bien claramente, después de hacer ese aviso de vista pública, decir, antes que ustedes lleguen el 29 de julio allí, nosotros le vamos a entregar eso y sobre esa base vamos a hacer la vista pública. No. Gloria Escudero no los tiene ella, porque ese proyecto 55 lo trajeron a la trágala y estuvieron dispuestos a llamar a voto y a presentar el proyecto para votación el pasado miércoles. Y se detuvo porque después de la información que salió publicada, después de las protestas de las comunidades, todo se alineó para que Miguel Romero le cogiera miedo al bulto, al voto de la gente. Porque finalmente él quiere volverse a ser alcalde en el 2028 para tratar de ser gobernador en el 32. A mí no me queda la menor duda. Y eso, gente, no puede pasar desapercibido. Este país no puede vivir a ciegas e ir a votar a ciegas. Por gente que está enajenando los bienes de dominio público, limitando la capacidad que usted tenga para entrar o no a San Juan. Ir a esa isleta de San Juan con tranquilidad. Como criticamos y establecimos propiamente que nos pareció una barbaridad lo que estaba haciendo la administración de Carmen Yulín, permitiendo lo que hicieron allí en el paseo de Puertas de Tierra, que ya sabemos dónde está, en el piso, afectando precisamente esa área como bien natural. Tenemos que establecer que esta gente, la verdad es que quieren legislar a lo Tommy. Y sin conocimiento, porque yo quisiera que alguien me dijera si doña Anitza, la mamá de Georgie Navarro, tiene alguna idea de lo que está hablando cuando firma un proyecto como el 55. Yo quisiera que alguien me dijera que sabe Albita. Angela Meyer, mucho menos. Nada, porque son sellos de goma, porque están allí para cobrar las dietas de la chequera del pueblo de San Juan. Y hay una carta que me parece importante traer, que tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico. Y la voy a traer, lo siento por los amigos de la Universidad de Puerto Rico, con algo que yo creo que también debería discutirse y reflexionarse desde el punto de vista de dónde están los universitarios defendiendo a la universidad. Esta carta no es otra cosa que lo que definitivamente, esta es esta es la página 2. Esta es la página 1. La carta abierta al país en defensa de la Universidad de Puerto Rico. Estos son los representantes claustrales y el representante estudiantil subgraduado ante la Junta de Gobierno de la OPR, Rafael Méndez Tejada, William Muñiz Rivera y Benjamín Rivera Meléndez. Hicieron una carta que yo creo que es definitivamente la carta que establece desde un escrito de 2 páginas que la Universidad de Puerto Rico ha sido asaltada por la Junta de Control Fiscal con el contubernio de la Junta de Gobierno y el gobierno del Partido Nuevo Progresista desde el 2017. Lo que quieren hacer ahora tiene que ver, lo que han querido hacer siempre, porque nosotros hemos denunciado aquí. Yo creo que desde que Bonita Radio empezó en el 2011, nosotros hemos denunciado cómo la administración en aquel momento de Luis Fortuño le quería meter las manos al fondo de retiro de la Universidad de Puerto Rico. Y eso fue específicamente con la que era vicepresidenta de la Junta, Zoraida Buxoa Boy, y el que era presidente de la Junta de Gobierno, el licenciado que tiene
hermanos que se llaman básicamente igual. Les voy a decir ahora quién es. Porque es prohibido olvidar, definitivamente. Walter Alomar. Y lo hicieron tan descarado que la Junta o el fideicomiso no estaba creado todavía. La Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico tuvo que hacer un fideicomiso porque sabía que lo que querían era meterle las manos para proteger el dinero de los trabajadores. Y en ese sentido, es bien importante destacar que lo que han hecho los estudiantes han utilizado muchas veces la herramienta que han utilizado en el pasado, valga la redundancia, de la protesta, de los paros, etc. Pero yo creo que tanto la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico como los claustrales deberían entender que escribiendo cartas no van a sacar nada. Y yo creo que si no se quieren tirar a la calle, cada quien define la posibilidad que tiene precisamente por sus realidades de llegar físicamente a un lugar a hacer protesta, etc. Me parece que ya descansar en lo que hagan los estudiantes no es suficiente. Porque los estudiantes también son un grupo que tiene necesidades y tienen que moverse de otra manera. Y con cartas al país y con cartas que publican en las diferentes herramientas, no es suficiente para que el país entienda que se nos va la vida de la Universidad de Puerto Rico y que lo que quieren hacer es meterle otra vez, sobre todo la Junta de Control Fiscal, las manos al retiro. Estrategias hay múltiples. Miren la gente de Esencia. Sí se tiran a la calle, porque ellos se han tirado a la calle. Pero informan al país de múltiples maneras. Buscan la manera en tener aliados en otras partes como en la diáspora. No se pueden sentar en el sillón exclusivamente y escribir cartas como lo hacen, haciendo recomendaciones de quién debe ser rector o rectora o de quién debe tener la posición tal en departamento tal en la Universidad de Puerto Rico. El momento se presta para mucho más y hay que hacerlo porque se le va la vida a la universidad. ¿Y saben qué? Se le va la vida a los trabajos de ustedes y al fondo de retiro de ustedes. Eso con relación a ese tema. Y me voy al tema final de hoy. Pensé que no iba a volver a hablar del asunto de que, bueno, por lo menos no hablar como hablan los fotutos de los medios tradicionales, de que cada vez que Tommy quiere que digan algo de él, pues ya ustedes saben, saca su versión, etc. Pero ayer, el asunto que tiene que ver con la pelea de la chequera del pueblo entre la facción Tomás Rivera Chats y Jennifer González Francisco Domenech. Hubo algo que se hizo público a través de Jay que me parece que merece un comentario puntual, incluido el contexto de lo que dijo el día antes, es decir, el domingo, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, sobre el destaque de Norberto Almodóvar Vélez. Recordemos que este conflicto que se inicia bien temprano en la administración de Jennifer González, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez en el 2025, tiene su crisis cuando definitivamente la facción de Tomás Rivera Chats tiene serios problemas para acceder a los contratos de gobierno. Todos aquellos que tenían contratos bajo las administraciones de Ricardo Rosselló Nevares, Pedro Pierluisi, Wanda Vázquez Garcet y Pedro Pierluisi, dejaron de tener el favor de la fortaleza cuando llega Francisco Domenech a la Secretaría de la Gobernación. Y empiezan a tener contratos y posibilidad de decretos
aquellos que son allegados a Politank. Esa es la crisis mayor que ya venía dándose entre Tomás Rivera Schatz y la gobernadora cuando él no lograba que se nombrara a la gente que él quería, no solamente como secretarios de agencia, como subsecretarios o secretarias, pero sobre todo en el nivel de confianza, que es donde se maneja todo de, mira, recuérdate que hay que sacar el cheque de fulanito. Cuando eso se da, tenemos la crisis que tenemos de gobernanza en Puerto Rico a base de ese problema del Partido Nuevo Progresista y de las chequeras de cada uno de ellos. Porque la chequera del pueblo no se supone que se utilice ni para el partido, ni para las chequeras personales. Pero aquí estamos. Francisco Domenech se le preguntó el domingo sobre el destaque de Norberto Almodóvar. Yo quiero que ustedes en 12 segundos, creo que dura, fíjense cómo lo despachó y regresamos al análisis. Reacción sobre el destaque de Norberto Almodóvar. Como te dije, los temas que voy a estar atendiendo en el día de hoy son los temas que tienen que ver con los temas de los 250 años de la celebración de nuestra nación. Muchas gracias. Quiero reaccionar sobre eso. Muchas gracias. Gracias. Reacción sobre el destaque de Norberto Almodóvar. Como te dije, los temas que voy a estar atendiendo en el día de hoy son los temas que tienen que ver con los temas de los 250 años de la celebración de nuestra nación. Muchas gracias. Quiero reaccionar sobre eso. Muchas gracias. Hay algo que yo quiero destacar en principio. Gracias. La que estaba diciendo muchas gracias, yo quiero que ustedes sepan reacción que era sobre la el esposa. destaque de Norberto Almodóvar. Como te dije, los temas que voy a estar atendiendo en el día de hoy son los temas que tienen que ver con los temas de los 250 años de la celebración de nuestra nación. Muchas gracias. Quiero reaccionar sobre eso. Muchas gracias. Perdón. Gracias. A ver si ahora no sale, perfecto. Se quedó pegado. Estaba con él y con sus dos hijas hablando de cómo eran los más gringos y los 250 años y el 4 de julio, etc. La periodista le pregunta por el destaque. Y él dice que él no va a hablar de eso, porque estos son los 250 años. Molesto, malcriado, displicente. Yo entiendo que es importante a lo que vamos a discutir ahora, porque estamos hablando una vez más de cómo el secretario de la Gobernación se atreve a asumir las posturas que asume frente a los periodistas, porque Jennifer González le ha dado toda la posibilidad de que sea así. Porque la persona y la figura más importante en esa investigación, además de Norberto Almodóvar, Charlie Newman, el ex secretario Sebastián Negrón y el jefe de la oficina de incentivos, la figura más importante que está siendo investigada es él. Porque en el Senado están haciendo esa investigación, pero en la oficina del fiscal especial independiente están haciendo una investigación que tiene que traer la investigación que ya se hiciera en el Departamento de Desarrollo Económico. Y en aquella investigación se determinó que en efecto habían intervenido indebidamente Charlie Newman y Norberto Almodóvar Vélez en la contratación de DJ Media versus JJ Investment. Y ese es el secretario de la Gobernación, que todavía es secretario de la Gobernación a pesar de que todas esas investigaciones lo salpican. Está en la fortaleza. Le da instrucciones a los jefes de agencia. Y ayer lo que saca Jay tiene que ver con el recién nominado y confirmado Carlos Ríos Pierluisi a la oficina o a la secretaría del Departamento de Desarrollo Económico. Y Carlos Ríos Pierluisi dijo a la gobernadora que era este muchacho con tanta experiencia que iba a sustituir a Sebastián Negrón, al que ella en algún momento pensó que era la estrella de su administración, pero cometió el error de aceptarlo todo y cuando vio que no podía salir de las garras de Francisco Domenech, dijo, ¡ay, me venzo!
Aquí el problema es Francisco Domenech. El detalle es que Sebastián Negrón Reichard tiene un segundo apellido, igualmente PNP, de una persona que también Francisco Domenech y Politank, sobre todo Francisco Domenech, a veces pienso que son lo mismo, le está imputando que utilizó el bufete de su abuelo para también ayudarlo con los clientes que tienen decreto y que él representa. Ahí se atraviesa la oficina de incentivos, porque es esa oficina la que hace todos los análisis y le dice a la gente: tienes que cumplir con esto, no cumpliste, te eliminó el decreto o te lo doy, supuestamente, dice Francisco Domenech, fast track, en el caso de los clientes del abuelo de Sebastián Negrón Reichard, y en el caso de su esposa, que tiene una corporación desde el 2025, desde febrero del 2026, y en marzo ya estaba pidiendo un decreto. Pero Carlos Ríos Pierluisi es el sobrino de Pedro Pierluisi. Entonces la pregunta es, antes de ir al documento, si Tomás Rivera Schatz, que una vez ya le dijo a Pedro Pierluisi que sus lealtades caducaban, las lealtades que le ha tenido Tomás Rivera Schatz de un tiempo a esta parte a Pedro Pierluisi van a caducar. Porque en efecto, este es el sobrino. Yo quiero que ustedes sepan, yo lo he traído antes, Carlos Ríos Pierluisi era el director de la división legal del Departamento de Desarrollo Económico cuando Pedro Pierluisi era gobernador. Cuando el primo hermano de Pedro Pierluisi, Walter Pierluisi y CERN, tenía el problema que tenía y la intervención en medio del permiso de sol y playa. Cuando eso se estaba dando, el director de la división legal era este. En efecto, otro primo de Walter Pierluisi, el sobrino del gobernador, era el director de la división legal. Pero ¿qué pasa con relación a lo que se le imputa a Politank? Recordemos que Tomás Rivera Schatz está investigando y a 90 días supuestamente va a presentar un informe de todo lo que dice Sebastián Negrón. Le hizo un requerimiento de información a Sebastián Negrón incluso, que implica supuestamente a Francisco Domenech interviniendo indebidamente a favor de los clientes de Politank y del propio Politank. Y ahí se atraviesa una investigación que supuestamente trae el que era director de la oficina de incentivos de Sebastián Negrón, el licenciado Ernesto Zayas. Y Ernesto Zayas dice que Politank, el decreto de Politank tenía un problema y que no cumplía, pero que a él le dijeron que tenía que cumplir. Esto es importante porque recuerden que esta es la palabra de Ernesto Zayas y la palabra de Sebastián Negrón, que yo me imagino que serán dos de los que vayan a la investigación que está haciendo, que estoy deseosa de saber quiénes son los investigadores en el Senado de Puerto Rico. Entonces, en esa información que había traído la semana pasada, se había colado con una supuesta auditoría que le hizo Ernesto Zayas al decreto de Politank. Se establecía que Politank no cumplía y que esa era una auditoría que estaba allí en la oficina del Departamento de Desarrollo Económico. La información que ahora le entrega Carlos Ríos Pierluisi, y esto es importante, a Tomás Rivera Schatz porque le hizo un requerimiento de información. Dime de cuándo es esa auditoría.
Fíjense lo que Carlos Ríos Pierluisi contesta. Esto es súper importante y por eso en toda la controversia, que no me gusta estar repitiendo lo que repiten los fotutos, me parece que esto es importante, que se trajo ayer en uno de los programas de Jay. El 3 de julio, por correo electrónico, Carlos Ríos Pierluisi le dice a Tomás Rivera Chats que está contestando la petición de información 2026-0099 del 30 de junio del 2026 con relación a si el departamento canceló, revocó o anuló el decreto de exención contributiva de Politank, indicando la fecha de determinación, su alcance prospectivo retroactivo y la fecha de efectividad correspondiente. Contesta: a la fecha de esta comunicación, el departamento no ha cancelado, revocado o anulado el mencionado decreto. De no haber cancelado, revocado o anulado el decreto, el estado actual del proceso administrativo, eso es lo que quiere saber Tomás Rivera Chats, y las razones por las cuales no se ha adoptado una determinación final. Dice el actual secretario, a quien confirmó Tomás Rivera Chats la semana pasada. El 2 de junio del 2026, el pasado director de la Oficina de Incentivo para Negocios envió vía correo electrónico al subsecretario del Departamento de Auditorías y de Concesionarios una notificación de deficiencia entre los reportes de auditoría, y entre esas se encuentra el reporte de auditoría de Politank. En dicho reporte se documentaron hallazgos identificados durante la evaluación del expediente y se formularon recomendaciones administrativas. Este informe no es una determinación administrativa final sobre la revocación, cancelación o anulación. Hasta ahí, lo que le está diciendo Carlos Ríos Pierluisi, sí, Ernesto Saya le entregó el 2 de junio al secretario auxiliar, una auditoría preliminar. Y ahí se planteaban unos asuntos de deficiencias y unas recomendaciones administrativas. Esto quiere decir que lo que le está diciendo Ernesto Sayas el 2 de junio al Departamento de Desarrollo Económico, ya se había ido Sebastián Negrón, está incluido en esa auditoría y en esa comunicación al subsecretario. Tomás Rivera Chats sabe lo que está buscando. Yo siempre les digo que cuando veamos estos requerimientos de información, lo que hay es que escudriñar, pero sobre todo cuestionar el documento, porque lo que está buscando Tomás Rivera Chats, él lo tiene. Y eso es importante. Porque aquí es donde se enreda y se puede enredar Carlos Ríos Pierluisi. Sigamos con el documento. Entonces, dice que quiere una copia íntegra y certificada del expediente, le dice la sección tal, según enmendada, relacionada con un decreto, constituye información pública, en particular dispone que la evidencia de un decreto, el nombre del negocio y el capítulo bajo el cual se otorgó, es información pública, implicando que el resto de la información relacionada con el negocio exento permanece protegida conforme a las disposiciones de confidencialidad. Le está diciendo, no te lo voy a dar. Y entonces, aquí es que viene lo interesante. Es importante destacar que dicha disposición utiliza el término decreto sin limitarlo a los decretos. No, esa no es realmente la más importante, que es la que quiero resaltar. En fin, la lectura íntegra de estas disposiciones, por otra parte, en vista de lo anterior y en cumplimiento de las disposiciones de la ley 6019, el expediente sometido dice la información que se ha redactado y no contiene esta información por entender que esa información es confidencial. O sea,
le voy a negar. ¿Y qué dice el secretario Carlos Ríos Pierluisi? Yo voy a hacer una investigación de novo. Y eso, en términos legales, significa que aquella queda descartada, aquella auditoría, y él va a iniciar una investigación sobre qué pasa con el decreto de Politank. Eso significa de nuevo. Él utilizó esa palabra. Eso significa, gente, que Carlos Ríos Pierluisi va a hacer una nueva investigación, y lo que puede pasar en una nueva investigación, alguien que me diga si lo que puede ocurrir es precisamente que las determinaciones a las que llegó el ex jefe de incentivo no estén presentes en esta nueva auditoría, porque es una investigación nueva, con los elementos que entienda Carlos Ríos Pierluisi. Ojo, con los elementos que entienda la persona que ponga, porque yo no sé si ahora Carlos Ríos Pierluisi va a ser el investigador personal de Francisco Domenech Politank y Jennifer González de la Fortaleza en el Departamento de Desarrollo Económico. ¿La va a hacer él? Eso sería bien interesante. Pero lo más interesante es si va a hacer una investigación de nuevo. ¿Qué va a hacer? ¿Se la va a pasar al Departamento de Justicia? ¿Son investigaciones que se hacen en el Departamento de Desarrollo o las va a hacer el Departamento de Justicia? Porque que yo sepa, lo que hizo Chacha Gómez, Lourdes Gómez, secretaria del Departamento de Justicia, en toda la investigación que se le ha pedido al Departamento de Justicia sobre las intervenciones indebidas de Francisco Domenech, fue pasarle la papa caliente al FEI, en el caso de Norberto Vélez. Porque ahí es donde está esa alegación de que es Francisco Domenech el que hace o deshace. ¿Qué va a hacer Tomás Rivera Chatz? ¿Se va a llevar enredado un Carlos Ríos Pierluisi, el sobrino de su amigo, que ya en un momento dado él dijo que sus lealtades caducaban? Ahora, ¿cuáles son las lealtades que van a caducar? Las de Pedro Pierluisi, las de Tomás Rivera Chatz con relación a Pedro Pierluisi, porque ese sigue siendo su sobrino. Esto no se lo despinta a nadie. Por eso es que cuando uno ve dónde está Tomás Rivera Chatz ahora, tratando de hacer el que investiga, hacerse pasar como el que investiga corrupción, que ayer estaba precisamente en uno de los lugares donde el gobierno del Partido Nuevo Progresista le ha entregado a organizaciones sin fines de lucro, en este caso del Partido Popular, de el Banco Popular, casas, propiedades y bienes públicos para que hagan sus organizaciones sin fines de lucro. Yo no tengo el dato de cuánto costó, cuánto fue la transacción. Estoy segura que no lo que costaba. La entregó una escuela en la avenida Fernández Junco, que es una de nuestras escuelas más históricas, a un proyecto que puede ser buenísimo. No tengo ningún problema que las organizaciones sin fines de lucro tengan escuelas. El problema es que siempre me llama la atención que las mejores propiedades públicas se las entregan a aquellos que tienen la capacidad de rehabilitarlas, pero no le dan la posibilidad a una organización sin fines de lucro que está echando para adelante para que busque el dinero y pueda rehabilitar una escuela como esta, para hacer las organizaciones y los proyectos que tienen a base de esa organización sin fines de lucro. Se las entregan siempre, no sé por qué, a los donantes. Porque yo no sé si Richard Carrión le dona al Partido Nuevo Progresista, pero muchos de los miembros de la Junta sí, y él sabe, y yo sé a quiénes me refiero. Y cuando una ve a Tomás Rivera Chatz en esta, se pregunta, en efecto, si para llegar a lo que él quiere, que honestamente siempre he dicho que no creo que vaya a ser el candidato a la gobernación, va a sacrificar lo que hasta el momento no ha sacrificado, porque en la facción de él, dentro del Partido Nuevo Progresista, en contra de Jennifer González Colón, está definitivamente Pedro Pierluisi.
va a tener que sacrificar en algo a Carlos Ríos Pierluisi. Ya dijo en un Buenos Días Puerto Rico hoy o ayer por la tarde, un Buenas tardes, que aunque corran mucho los van a coger, porque él sabe que tiene que interpretar esa carta de Carlos Ríos Pierluisi con relación al requerimiento de información como es. Van a tratar de traquetear con la auditoría que ya hizo el licenciado Ernesto Saya para decir que Politán está en cumplimiento. Ustedes saben que tengamos que tener información y poder analizar información que pone a cada uno traqueteando con los diferentes asuntos. Porque no es que Tomás Rivera Chats y Carlos Mellado y Anthony Maceira vengan con las manos limpias a esta pelea. Ellos también tienen lo suyo. Y si no, que Tomás Rivera Chats nos conteste cómo es posible que en servicios generales la compradora principal sea la esposa de Anthony Maceira, la presidenta de la Junta de Subasta sea la esposa del socio de Anthony Maceira, Edgardo Rivera García, el ex juez del Tribunal Supremo. No. Está bien claro, ¿verdad? Entre quiénes es la pelea. Pero voy a ustedes para retirarme. Gracias por estar a todos los que están por ahí. Por ahí llegó primero Nelson Guzmán. No se olviden que siempre pueden aportar donativos a través del chat. Primero llegó por ahí Nelson Guzmán. Tito Crespo y FIFA, también desde Mayagüez. Vivian López Pérez. Está por ahí Berenic y Grajales desde Bayamón. Germi Alvarado, Vivian Rivera, Mildred Lozada, María Colón Sánchez desde La Montaña, Olguinés, Hilda Rodríguez, Lisette Brown, Ivonne Padua, bien tempranito por ahí, Ivonne. Qué pena que no puedas estar en la actividad. Norma Rodríguez también está por ahí. Sandra Infanzón, está Edgar García, Ilka Hernández, Johanna Álvarez, Milagro Fontán, Edgar García también, ya lo dije. Adalberto Ramos, que mucha gente nueva. Ricardo Marrero, saludos. Sin fines de lucro o el escondite de salarios jugosos para evitar pagar impuestos. También, Ricardo. Ilka Hernández también está por ahí. Dios protege. ¿Quién será? No sé quién es nuevo. Buenos días, la corrupción tiene nombre y apellido. Saludos desde Florida. Saludos a ti también. Y qué bueno que estás por ahí. Bienvenido a Bonita Radio. Elisa Yensa dice, ¿por qué no dejaron a Almodóvar en su puesto de carrera? Y el director permite que lo envíen en destaque al Departamento de la Vivienda. ¿No podía quedarse en el DIDEC? Claro que se podía quedar en el DIDEC, Elisa. Pero la gobernadora dijo ayer que él tiene derechos como trabajador. Como empleado de carrera, nadie se los niega. ¿Por qué tenía que estar en el Departamento de la Vivienda en destaque? Autorizárselo el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, de quien se dice, él es el que lo protege a Norberto Almodóvar. Y llevarlo a la agencia que, fíjate, por casualidad es la que recibe 10,000 millones de dólares y la que maneja todos los fondos federales para la recuperación en el gobierno de Puerto Rico. Fíjate qué interesante. Pero la gobernadora dijo ayer que eso no tiene ningún problema. Les digo, lo que es grande es lo que Jennifer González no le ha dicho al país, por lo cual tiene que proteger a Francisco Domenech y a Viviana Ferraioli. Eso es lo que es grande. Pero eventualmente lo sabremos. Gracias a todos los que estuvieron por ahí. Gracias por su apoyo. Recuerden que siempre lo pueden hacer también a través de donativos en la página bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com. Siempre enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 a través del correo general PMB 284 PO Box 194000 San Juan, Puerto Rico 00919-4000. El ATH móvil Periodismo 21 u Bonita Radio. Recuerden que el 1 de agosto tenemos un junte en Carbón de Palo en Mayagüez. Eso es allí en la Marginal de Guanajibo. Tito Crespo, él es nuestro anfitrión, está encargado de recibirnos allí. Lleguen temprano, los que quieran venir salir de San Juan en La Sultana lo pueden hacer. Llamen a La Sultana y dicen, quiero montarme en la guagua de los bonitos sultanes o los sultanes bonitos. Y llegan allá a Mayagüez y los traen nuevamente.
Los que no, chinguín, como dicen en country, lleguen por allí, la vamos a pasar bien, vamos a tener como siempre el sorteo a través de los donativos de una obra de arte y además vacilar un poco, ver una buena puesta del sol, aunque a las 5 de la tarde no creo que la haya, se acaba a las 5, empieza a la 1 y termina a las 5, lleguen en cualquier momento y vamos a compartir un rato que nos hace falta. Recuerden también, compartan todos nuestros contenidos, suscríbanse, importante, al canal de YouTube de Bonita Radio y sigan el periodismo que quiere hacer de este esfuerzo la mejor información que ustedes tengan para tomar decisiones informadas. Gracias por eso. Nos vemos mañana a esta hora y por el mismo canal. Que la pasen súper bien. Un excelente día. Y miren, por la orillita. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.